Vamos a ver estadística. La estadística es una parte de la matemática que se encarga de trabajar con datos, recopilar datos, organizarlos, organizarlos para un posterior análisis y de ese análisis tomar decisiones. Nosotros en este curso lo único que vamos a hacer es organizar los datos. Hay varios modos de buscar esos datos. Lo más sencillo es a través de una encuesta. Si yo quiero saber a cuántas cuadras viven los alumnos nuestros de la escuela, me paro en la puerta y a cada uno le pregunto a qué distancia de la escuela vive. Pero si quisiera hacer ese trabajo con los alumnos que vinieron 20 años atrás a la escuela, difícilmente los puede hallar ahora, así que tendré que ir a los registros de la escuela y ver qué domicilios tenían y de ahí sacar esos datos. Es decir, que se puede hacer a través de una encuesta o también a través de una investigación, por ejemplo. Al grupo al que yo refiero a mi encuesta se lo llama población. En este ejemplo que yo les daba de la distancia que vivían los alumnos de la escuela, la población serían los alumnos de la escuela. A veces, en ocasiones, no podemos entrevistar o buscar los datos de toda la población, entonces tomamos una muestra. Y esa muestra, la única condición que tiene que tener es que sea representativa de la población. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el promedio de estatura de los alumnos de la escuela, no voy a tomar una muestra de primer año porque generalmente esos alumnos son los más bajos, o los primeros en el aula, los que se sientan adelante, porque generalmente son los más bajos. Tampoco voy a tomar una muestra de los alumnos de sexto año, los que van a egresar, porque generalmente son los más altos. Entonces tomaré una muestra de un modo tal que esa sea representativa. Tomaré 5 alumnos de cada curso, sortearé en cada curso esos 5 alumnos y de ese modo voy a tomar una muestra que sea representativa de la población. El hecho de sortear los alumnos que voy a medir en estadística tiene valor porque nosotros le damos valor al azar, es decir, a la suerte, a donde no interviene nada más que la suerte para seleccionar los datos. Ya lo vamos a ver más adelante. El tema al que yo me refiero en ese estudio estadístico lo llamamos variables. Las variables son de dos tipos. Cuantitativas, que son aquellas que se refieren a una cantidad, aquellas que se responden con un número. Por ejemplo, cuando yo preguntaba cuántas cuadras vivían los alumnos, me dirán a 3 cuadras, 5 cuadras, 10 cuadras, me van a contestar con un número. Y variables cualitativas que hablan de una característica de la población. Por ejemplo, si son altos, si son bajos, si tienen el color de cabello, esas variables se responden con una propiedad. No les puedo preguntar de qué color tienen el cabello y me van a contestar con un número, me van a decir el número 5, el número 3. Entonces hay dos tipos de variables. A veces para un mismo tema podemos usar variables de distinto tipo. Por ejemplo, si pregunto cuántas cuadras viven, me contestarán 3, 5, y si las opciones que le doy es viven lejos, viven cerca, viven muy lejos, va a ser una variable cualitativa para el mismo tipo de pregunta. Bueno, acá nos vamos a encargar nosotros de organizar los datos y los vamos a organizar de dos modos. En tablas, que se llaman tablas de distribución de frecuencia, y en gráficos estadísticos. Hay muchos gráficos, nosotros vamos a ver en esta unidad, creo que el diagrama de barras. Bueno, vamos por partes. Acá para que veamos los distintos conceptos, vamos a trabajar con una tabla de distribución de frecuencias bastante completita y los datos que tienen acá es que se les pregunta a un grupo de empleados cuántos hijos tienen. Y ellos dan, ese grupo de empleados, esta respuesta. Uno tiene 5 hijos, otros 4, varios tienen 2 y así. Entonces vamos a trabajar con esta tabla. En la primera columna ponemos la variable. En este caso la variable es número de hijos. Y en esta columna ponemos todos los valores, desde el más bajo al más alto en orden. Todos. Si alguno no tiene una cantidad de hijos que va acá, no importa, todos se ponen. No puede ir incompleta esta columna. Entonces la menor cantidad de hijos es 0 y la mayor cantidad de hijos posible es 6. Entonces vamos todos. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, entonces en esta primera columna la variable, desde el menor valor hasta el mayor posible. La segunda es la frecuencia. Frecuencia es la cantidad de veces que se repite una variable. Entonces eso lo vamos a ver ahora. El modo de completar esta columna es trabajar con mucha prolijidad. Vamos a arrancar así. Tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5
6 respondieron 5. Entonces en el valor 5 pongo como frecuencia 6. Seguimos acá. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el 4 le pongo frecuencia 5. Para el 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces para el 2, 7. Bueno, una vez que terminaron de escribir las frecuencias, siempre conviene ir controlando lo que han hecho. Si yo sumo esta columna, me tiene que dar la cantidad de observaciones que tengo acá. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 5, 30, 31, 32. Entonces sumamos y me tiene que dar 32. 8, 15, 20, 25, 31, 32. Si no tengo 32, tengo datos de menos, seguramente alguno se me olvidó. Y si tengo datos de más, conté mal, así que contaré nuevamente. Bueno, esto con respecto a la columna de las frecuencias. Luego viene la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? El cociente que hay entre cada frecuencia y el número total de observaciones. Entonces acá 2 dividido 32, acá 6 dividido 32, 7 dividido 32. Lo tienen que hacer este cálculo con calculadora. Yo lo voy a copiar porque ya los tengo sacados. Bueno, entonces dividimos para la frecuencia relativa cada valor de la frecuencia por el número total de observación. Si yo sumo esta columna de frecuencias relativas me va a dar un número muy cercano a 1 sin ser mayor que 1, pero un número muy cercano. En este caso, si yo sumo me va a dar 0,9998, es decir, un número muy cercano a 1, muy cercano a 1. Entonces esto con respecto a la frecuencia relativa. Porcentaje es este número multiplicado por 100. Entonces lo único que tengo que hacer es correr la coma 2 lugares. Acá será 6,25, 18,75, 21,87, 15,62, 15,62, 18,75, 3,12. Entonces, si yo sumo esta columna, me va a dar un número muy cercano a 100, sin ser mayor que 100. Entonces, repetimos. En esta primera columna, las variables desde el menor valor posible al mayor valor posible. La frecuencia, la cantidad, todos tienen que estar, no puede faltar ninguno. La frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite una variable. Si yo sumo esta columna, me tiene que dar la misma cantidad de mediciones que tengo allá. Frecuencia relativa es este número dividido la cantidad de mediciones. 2 dividido 32, 6 dividido 32 y así. Si sumo esta columna me da un número muy cercano a 1 sin ser mayor que 1. Puede ser igual a 1 pero no ser mayor que 1. Estos números, la frecuencia relativa multiplicada por 100 me da el porcentaje, cuya suma me da un número muy cercano a 100, nunca mayor que 100. Bueno, voy a borrar los valores que tengo aquí. Nosotros en estadística tomamos algunos valores como referencia, algunos se llaman parámetros. Hay unos que son parámetros de centralización y otros parámetros de dispersión. La de centralización dice que son los valores que representan a la estadística, los valores más representativos, y los de dispersión nos hablan de con cuánto error hemos trabajado. Los parámetros de centralización que vamos a ver son 3. Moda, que lo indicamos así, mediana y promedio, que lo indicamos con una X con una barrita arriba. Moda, al igual que el término moda que usamos nosotros, lo que más se usa es el valor que tiene mayor frecuencia. Entonces me fijo en esta columna qué valor tiene mayor frecuencia. La mayor frecuencia es 7, el valor de la variable que tiene mayor frecuencia es la moda. Entonces la moda acá es 2 hijos por persona. Si hubiera 2 números 7, si hubiera 2 números más altos, los 2 valores serían comunes. Suponga que acá en 5 también hubieran 7, bueno, la moda sería 2 y sería 5.
Mediana es el valor que está exactamente a la mitad de la tabla. Mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Es fácil ver que el valor que está a la mitad de la tabla es 3. Entonces la mediana es 3. Pero ¿qué ocurriría si yo tengo una cantidad par acá? Supongan que el último número no está. Entonces la mediana no sería 3, sino estaría entre 2 y 3. Entonces buscaría el promedio, sumaría los 2 y los dividiría por 2. 2 más 3, 5, dividido 2, 2,5. Ese sería el valor de mediana. Entonces cuando hay una cantidad par de valores de la variable, el promedio de los dos que están en medio. Si hay una cantidad impar, el valor que justo está a la mitad. Y promedio es lo mismo que nosotros llamamos promedio con las notas. Sumamos todas las notas y dividimos por la cantidad de notas que tenemos. Acá lo que vamos a hacer es usar la tabla. Entonces yo voy a usar la tabla y voy a escribir 0 por 2 más 1 por 6 más, pongo punto suspensivo porque voy a seguir así hasta el final, 1 por 6 más 2 por 7 más 3 por 5, todo, más 6 por 1. Y a eso lo voy a dividir por la cantidad de mediciones que ya sabemos que son 32. De este modo saco el promedio. Bueno, entonces acá, repito, con la calculadora científica 0 por 2 más 1 por 6, todos los productos estos, sumamos, ponemos igual, me da 91 y eso lo divido por la cantidad de mediciones que es 32 y me da que el promedio es 284. Entonces repetimos los parámetros de centralización. Moda, el valor que tiene mayor variable, el valor de la variable que tiene mayor frecuencia, perdón. El valor de la variable con mayor frecuencia. Pueden ser más de una moda. Mediana, el valor que está exactamente a la mitad si es una cantidad impar, o el promedio de los dos que están a la mitad si es una cantidad par de opciones en la variable. Y el promedio, el producto de la variable por la frecuencia sumado, todos esos productos divididos por la cantidad de mediciones y tengo el promedio. Esta columna es la columna de desvíos. Desvíos al cuadrado. ¿Qué es desvío? ¿Cuánto me alejo de? Por ejemplo, me desvío del camino, ¿cuánto me alejé del camino? Un significado parecido a este tiene en estadística, porque quiere decir cuánto me desvié del promedio, porque por eso dice x menos el promedio. Entonces acá voy a restar 0 menos 2,84 igual, y el resultado ese lo elevo al cuadrado. En esta casillero 1 menos 2,84 igual, y ese número lo elevo al cuadrado. Acá 2 menos 2,84 igual, y lo elevo al cuadrado. Yo los voy a copiar porque los tengo hechos con calculadora. Bueno, entonces esta columna la obtuve restando el valor de la variable de la primera columna menos el promedio igual, para saber cuánto es esa diferencia, y elevo al cuadrado con cada valor de la variable. Y obtengo esta columna que son los desvíos al cuadrado. Y en esta otra columna es el mismo número, pero multiplicado por la frecuencia. Es decir, este número que obtuve acá lo multiplico por la frecuencia. En este caso, al número que obtuve acá lo multiplico por 6 y lo escribo acá. En esta columna estamos trabajando con 4 decimales, igual que con frecuencia relativa. En porcentaje trabajamos con 2. Y en esta de los desvíos al cuadrado por la frecuencia también vamos a trabajar con 4 decimales. Bueno, entonces esta columna la obtuve multiplicando este número por su respectiva frecuencia. Y una vez que tengo esta columna la sumo, porque este número lo necesito para un cálculo posterior. Habíamos visto que teníamos parámetros de centralización, que eran moda, mediana y promedio, y parámetros de dispersión, que son la varianza y la desviación típica. Vamos a ver cómo calculamos eso. Bueno, varianza es la suma de esta columna dividida en la cantidad de mediciones. Ya sabíamos que era 32. Y eso me da 2,69. Y el otro parámetro que vamos a ver es la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso da 1,64. Desde ya que todos estos cálculos que hacemos, la raíz y demás, lo hacemos con calculadora científica.
Mientras más grande este número, mientras es más grande, quiere decir que más error cometimos. No porque nos equivocamos en los cálculos, sino porque los datos estaban más dispersos, que se habían alejado más de los valores de centralización. Entonces, eso es la desviación típica.